Amada iglesia y amigos, sean todos bienvenidos a la conclusión del tema que hemos venido tratando acerca de la mente no renovada, de la renovación de la mente, y hoy concluimos mirando de cerca cómo funciona la mente renovada de un hombre en Cristo. Son muchos los pasajes que podríamos citar, pero quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a hacer la lectura desde el versículo 5 al 10. Y utilizo este texto porque me llama mucho la atención que hay un título antes de comenzar la lectura que dice: la vida antigua y la nueva. Dice el verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a orar. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en esta hermosa tarde por la oportunidad preciosa de poder escuchar tu consejo, de poder recibir en este Evangelio de la Gracia tus mandamientos. Por lo cual, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos para que tú, querido Espíritu Santo, nos guíes, nos instruyas, nos enseñes y, por supuesto, nos ayudes a vivir lo que tú nos quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como ustedes pueden notar, comienza el verso 5 diciendo: haced morir. Pero en el versículo 8 dice: dejad también vosotros. Y dice el versículo 10, el 9, dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, revestidos del nuevo. Quiero llamar su atención sobre estas palabras, porque hacer morir, dejar, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre son actos de tu voluntad. Son algo que tú y yo, por supuesto, debemos hacer. Así que la renovación de nuestro entendimiento está íntimamente relacionada con la revelación de la palabra de Dios y con la aplicación de esa palabra a nuestra propia vida. Pues el deseo de Dios, como termina diciendo el verso 10, dice: renovando hasta el conocimiento pleno. El deseo de nuestro Dios es que nosotros lleguemos a la comprensión completa y perfecta de Él, de su palabra, que es la que nos revela lo que Él es. Y vale la pena mirar Juan 10:10, donde la Escritura dice lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es algo, hermanos, tan maravilloso, porque lo que nos está enseñando Jesús es que el deseo del Padre y el deseo del Hijo y del Espíritu Santo es que tú y yo vivamos una vida abundante, una vida nueva, una vida plena, una vida feliz. Y lo más maravilloso es que el deseo de Dios es que aún en medio de la convulsión que está viviendo este mundo, podamos vivirla nosotros aquí, hoy y ahora. Sin embargo, no podemos olvidar que el término vida, del cual dice Jesús es en abundancia, está íntimamente relacionado con la palabra conocimiento. Porque la vida eterna, en el Evangelio de San Juan capítulo 17, es precisamente conocer a Dios, vamos a leerlo, y a su Hijo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que entonces, es la vida, es el conocimiento de Dios y de su Hijo lo único que puede proporcionarle al hombre vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Por tanto, la renovación del espíritu de nuestra mente comienza, como vamos a mirar a continuación, cuando tú y yo vamos en pos de nuestra nueva imagen. Y por supuesto que uno se pregunta, ¿cuál es esa nueva imagen? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos lo enseña. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya tenemos bastante claro que la imagen nuestra es Cristo, y que obviamente esa imagen se revela a nosotros como en un espejo en la palabra. Es aquí donde nosotros entendemos y comprendemos lo que Dios el Padre y el Hijo Jesucristo es, y obviamente lo que nosotros debemos ser. En otras palabras, lo que tú y yo tenemos que entender es que nuestra nueva imagen es, por tanto, la imagen de Cristo. Una imagen expresa la sustancia de algo o de alguien, y esa nueva imagen obviamente comienza en nuestro pensamiento. Los pensamientos, amados, son guías que trazan la ruta de nuestro diario caminar, de nuestro diario vivir. Y tenemos que entender que los pensamientos de mi mente son sumamente poderosos, porque influyen en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. De tal manera, amados, que la renovación de nuestra mente en el espíritu solo será posible cuando entendamos que necesitamos cambiar por completo nuestra manera de pensar. Pues solo así, indudablemente, cambiará nuestra manera de vivir. Proverbios capítulo 23, el versículo 7, dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando del hombre. Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
Pero quiero hacer parte y énfasis a la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De tal manera que tú eres lo que piensas. El pensamiento es el programador de nuestro corazón. Tu corazón es la aljaba de tus pensamientos. Y la aljaba sabemos que es un instrumento que colocan atrás los flecheros en donde van obviamente las flechas. Y nuestra mente entonces aquí, conforme a lo que pensamos, es un instrumento sumamente poderoso. El grave problema de muchos cristianos, como lo fue para el pueblo de Israel, como lo vamos a ver en el pasado, es sufrir de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 21, encontramos la descripción de esta peligrosa enfermedad. Primera de Reyes 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este texto nos ayuda muchísimo a entender lo que es andar en la carne y lo que es andar en el espíritu. El profeta Elías le dijo a la mente de los israelitas: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y esto nos sirve para fijarnos que el corazón entonces es el cerebro de mis pensamientos, y que es muy probable que muchos de nosotros alberguemos dos clases de pensamientos diferentes en nuestra mente, por ende en nuestro corazón. Los israelitas andaban en dos pensamientos, uno puesto en Jehová y el otro puesto en Baal. Y el cristiano puede andar y claudicar también entre dos pensamientos similares: el pensamiento de la carne o el pensamiento del espíritu. Y es que, amados, la Escritura claramente nos enseña también que nuestros pensamientos son los programadores de nuestros deseos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Encontramos dos tipos de deseos, y ya entendimos que los deseos y las acciones nuestras se originan en pensamientos. Y estas dos cosas, la carne y el espíritu, están diametralmente opuestas. Y o son en tu vida o en la mía los deseos de la carne los que nos gobiernan, o los deseos del espíritu. Pero obviamente tú y yo no podemos vivir claudicando entre dos tipos de pensamientos. Esto es muy importante, hermano, porque dice que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. ¿Y quién de nosotros no quiere ser verdaderamente espiritual? ¿Quién de nosotros no quiere ser verdaderamente feliz en esta tierra y vivir la vida abundante que Cristo nos trajo? El problema es de dónde salen todos esos malos deseos. Y Mateo 15, 19, que ya vimos en alguna ocasión también, nos da la respuesta. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. E indudablemente todos estos malos pensamientos
son de la carne. De pronto en algún tema yo podré volver a tratar esto tan importante, que es que tú y yo no podemos culpar ni a Satanás ni a los demonios por lo que hacemos o dejamos de hacer, porque lo que hacemos o dejamos de hacer es producido por nosotros mismos en nuestros pensamientos. Es, amados, como acabamos de mirar, del corazón del hombre y obviamente de su mente, de donde salen los malos pensamientos. La palabra corazón es del griego cardia y significa el centro de la vida interna del hombre. De nada le sirve a un creyente hacer guerra por horas contra espíritus que no ve y contra Satanás para que cambie su situación si él mismo no está dispuesto a cambiar su manera de pensar. El problema no está fuera de nosotros ni en el aire, el problema está dentro de nosotros, en lo que nosotros producimos con nuestros pensamientos, sean estos carnales o sean espirituales. Así que cardia, que es la palabra griega de para corazón, significa el centro de la vida interna del hombre. Y todos los problemas del hombre están en su vida interna. Ahora, esa palabra cardia también es sinónimo de mente y denomina también el asiento de nuestros pensamientos. El pensamiento es el mundo interior de nuestra mente. ¿Qué es un pensamiento? Podríamos decir, es la facultad de pensar. Es la capacidad de generar dentro de nosotros ideas, concepciones propias. Podríamos definirlo como la intención de planificar una cosa. De tal manera que el pensar, crear ideas nuevas y el planificar nuestra vida no es un asunto de afuera, ni de Satanás, ni de los demonios. Es un asunto nuestro. Los pensamientos no son algo que entran en nuestra mente y nos controlan, sino ideas malas o buenas que salen y que se fabrican dentro de nuestra mente. Eso es sumamente importante entenderlo. Los pensamientos, podríamos decir, son creencias de la mente. Por ejemplo, los hombres naturales y aún creyentes algunos creen en los agüeros y entonces viven llenos de supersticiones, viven llenos de preocupaciones si pasan por debajo de una escalera o si se les atraviesa un gato negro o si se levantan con el pie izquierdo y no con el derecho, y todas estas son cosas completamente absurdas que por años nuestros padres y los antiguos fueron colocando como un formato en nuestro entendimiento, en nuestra mente, o sea, en nuestro corazón. Pero si tú te libras de esa clase de pensamientos, entiendes que eso no tiene ni la más mínima relación con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces esos temores supersticiosos, por supuesto que se acaban. ¿De dónde salen las depresiones? ¿De dónde vienen las angustias, los miedos, las rabias? ¿De dónde vienen los celos? Obviamente salen de la aljaba de tu corazón. Los produce tu mente. La inseguridad, el miedo en una persona lo produce ella misma por medio de pensamientos absolutamente negativos. Y aquí lo que yo quiero resaltar, amados, entonces, es que el pensamiento es un atributo que nos pertenece individualmente a cada uno de nosotros. Ni a ti ni a mí nos prestan pensamientos, ni a ti ni a mí se nos meten ideas o pensamientos. De ti y de mí es que salen todos los pensamientos, y todos los pensamientos son propios, son generados por ti mismo. Tengámoslo en cuenta, porque esto es sumamente importante. Todo pensamiento
es una causa y toda causa produce un efecto. De tal manera que uno podría preguntarse, ¿qué originan las condiciones deseables y armoniosas en nuestras vidas? Y las originan pensamientos constructivos, pensamientos pacíficos, pensamientos tranquilos. Somos felices en cuanto más reposados en nuestra mente estemos, descansando y apoyando nuestra vida en el Señor y en su palabra. De tal manera que lo que planifiquemos en nuestro mundo interior, en el mundo de tus pensamientos, se va a reflejar claramente en el mundo exterior, en nuestra manera de vivir. Pues como vuelvo y les repito, el deseo del Señor es que vivamos una vida abundante, que seamos dichosos y felices mientras estamos viviendo en esta tierra. Todas tus intenciones entonces ocurren en tus pensamientos. Por ejemplo, no podemos separar la tentación del pensamiento. Y puede ser un tema maravilloso el estudiarlo completo. Lo tengo. Porque mucha gente culpa al diablo de sus caídas, de sus acciones, de sus palabras, de su rencor, de su odio, de sus amarguras. Mucha gente cae ante la pornografía, ante los malos deseos y culpa a Satanás y culpa a los demonios. Pero ni los demonios ni Satanás tienen nada que ver con lo que tú incubas en tus pensamientos, con lo que tú te permites pensar y lo que originan esos pensamientos, a los que muchas veces nosotros somos los que le damos lugar en nuestras vidas. Tus pensamientos son entonces los que inventan toda clase de argumentos negativos y generan en muchos sentimientos de pobreza, de temor, de superstición, de oscuridad, de inconformidad, de discordia, de fracaso, de dolor y de ignorancia. Muchas veces podemos orar por una persona orando para que perdone el pasado que tuvo. Pero si tú y yo no olvidamos nuestro pasado y vivimos el presente y nos proyectamos hacia el futuro como una decisión individual y propia, el cambio nunca llegará, y se lo digo por experiencia, porque en el pasado oraba por multitud de personas de esa manera y nunca ocurrió un cambio, nunca pasó nada. Y no pasó nada porque tú y yo somos el resultado de lo que pensamos o imaginamos dentro de nuestra mente. Así que, amados, si verdaderamente el creyente tiene una lucha y una guerra, es en el pensamiento en donde se libran las más grandes batallas de nuestra vida. Lo que tú imagines o lo que tú pienses es lo que indudablemente al final puede conquistar tu mente y transformarse en hechos, en cosas que hacemos, en palabras que decimos. Determinan cómo nos sentimos y, por supuesto, determinan una correcta o no relación con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces con la mente negativa? Aquí Colosenses, que fue donde comenzamos, quiero que lo leamos de nuevo, por favor. Colosenses 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es Adán. El viejo Adán heredó en nosotros el pecado. Heredó en nosotros
pensamientos de continuo solamente incitados hacia el mal y hacia el pecado. Pero el verso 10 dice: revestidos del nuevo. El nuevo hombre es Cristo. Es la nueva imagen de Cristo en nuestra vida. Dice: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tú y yo venimos a Cristo, fuimos creados de nuevo. Dejamos el viejo hombre Adán y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Y dice la palabra que vamos siendo renovados día a día. Entonces, yo me despojo del viejo hombre. Yo me visto del nuevo que es Cristo. Y yo me renuevo en mi entendimiento y en mi mente, en el espíritu, diariamente, en la medida que me dedico a estudiar, a conocer y a entender la nueva imagen que Dios proyecta para mí a través de la palabra. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con un nuevo pensamiento y con un nuevo y pleno conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Recordando que no solo es conocimiento, sino la aplicación diaria a nuestra mente y a nuestros pensamientos de ese conocimiento maravilloso que Dios nos dispensa a través de la Biblia. Cuando Dios me habla algo a través de la palabra, entonces pongo a trabajar mi mente en esa dirección, en la imagen y el camino correcto. Y obviamente ese camino correcto es Cristo. Y Cristo es el verbo, Cristo es la palabra viva de Dios. Y lo que nos dice produce la transformación y la renovación de mi entendimiento sin lugar a dudas. Y obviamente es un proceso. Y obviamente dice que se va renovando de día en día hasta el conocimiento pleno. Por tanto, debo ser disciplinado, juicioso y fuera de mi trabajo secular, de mi hermosa familia para quien tenemos siempre tiempo, dedicarnos por completo a pensar la palabra, a vivir la palabra, a vivir Cristo. En tu corazón es en donde se produce todo lo que haces, eres y sientes. Cada hecho, cada experiencia que hemos vivido en nuestras vidas y que vivimos a diario está siendo expresado por medio de pensamientos nacidos en nuestra mente de manera consciente. Dice de manera magistral y maravillosa el profeta Isaías, en un texto que es extraordinario, en el capítulo 26, el versículo 3. Léelo conmigo. Dice, hablándole a nuestro Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dos cosas que debemos preguntarnos: ¿en qué persevera mi pensamiento y en qué he confiado? Si mis pensamientos están puestos en los hombres y en lo que dicen o hablan o proponen, y mi confianza está puesta en carne y sangre, que son los que me rodean, habré errado el blanco y voy a vivir con un pensamiento turbado. La palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti, en Dios, en la palabra, en lo que Dios me dice, perseveran. Así que, amados, no solo eso, perseverar mi pensamiento en Él, sino tener una absoluta y plena confianza en mi Dios, en tu Dios, en el Dios de la palabra.
Con los años y con el estudio bíblico uno aprende a reposar y a descansar en Él. Con el tiempo y con los años uno no anda buscando de Dios, porque a Dios ya lo encontramos. Y lo encontramos siempre a través de la palabra, a través de lo que Él tiene para enseñarnos y decirnos. No tenemos que pensar en Dios pensando que nos podemos confundir o que el disco duro de mi mente se va a rayar. Porque, amado, no importa la edad que tú tengas y el número de neuronas muertas que pueda tener nuestro cerebro. Es nuestro deber colocar nuestro pensamiento en el Señor y perseverar en Él, porque Él dice que por ese ejercicio Él nos guarda en completa paz. Si las personas que consultan al psiquiatra y al médico neurólogo entendieran esto, no irían a perder su tiempo, porque aprenderían que el secreto está en perseverar pensando en nuestro Dios y en confiar plenamente que Él tiene el control absoluto, no solo del mundo, sino de nuestras vidas. En tu cerebro, amados, y en el mío, hay cientos de millones de neuronas que están esperando para que las usemos. Cada nuevo pensamiento activa en ti y en mí nuevas potencialidades mentales y cerebrales. Pensar en desarrollar la mente y activar los circuitos cerebrales latentes de nuestro cerebro es de vital importancia. No podemos darnos el lujo de andar vagando en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Hay un texto que dice: no deis lugar al diablo. Eso es una actitud tuya y mía. Si le damos lugar a pensamientos inicuos y a la maldad, ahí el diablo no tuvo la culpa, mucho menos la tiene Dios, la tenemos nosotros, por darle lugar a cosas en nuestra mente que no nos aprovechan, que no nos producen vida. Pensar, entonces, es creer la palabra. Y pensar en la palabra, estudiarla y conocerla, es el mejor y la única manera de crecer espiritualmente en el conocimiento pleno de Dios. Y déjame decirte, amado, que eso es lo único que tú y yo necesitamos. Lo que tú imagines, lo que tú piensas, es lo que puede conquistar tu mente. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, leamos lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y esto es muy relevante e importante. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está haciendo referencia a que andamos en un cuerpo carnal, que estamos en una esfera terrenal. Pero comenzamos mirando que decía: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es un asunto que yo tengo que asumir. Es decir, aunque yo ando en la carne, no estoy dispuesto a vivir ni a pelear mi batalla espiritual con la carne. Y dice el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿En dónde están las fortalezas más grandes de cualquier hombre o mujer? En su mente, en su entendimiento. El odio, el rencor, la avaricia, la codicia, el deseo de sangre, el deseo de impureza sexual, está como una fortaleza metida en el corazón del hombre, es decir, en su mente. Y es ahí donde tú y yo tomamos la alternativa de pelear no con armas carnales, sino, como dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note usted, mi amado hermano,
La vida en esta tierra te la haces tú y me la hago yo. Dice, derriba argumentos, derriba altivez de tu mente. Todo lo que se levante en mí contra el conocimiento de Dios, debo derribarlo. Y todo pensamiento que aparezca contrario a la imagen de Cristo en mi vida, dice, llevándolo cautivo. Todo pensamiento ser cautivado y llevarlo a la obediencia a Cristo. Y el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eventualmente, cosas del viejo hombre pueden aflorar en nosotros. Y obviamente eso es desobediencia. Por tanto, tomamos la disciplina y el control de nuestros pensamientos para echar fuera todo aquello que nos es contrario. Todo aquello que nos roba la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo. Usted dirá, hermano, en esta hora, pero es que el mundo está en guerra. Miren Ucrania cómo se encuentra y yo lloro pidiéndole al Señor misericordia para esa nación. Pero eso no me perturba. No me puedo preocupar por eso, amados. Porque si yo permito la preocupación en mi vida, salgo del mandamiento del Señor de andar en el Espíritu y comienzo a preocuparme por las cosas de la carne. Para eso Dios nos dio el ministerio de la intercesión, para orar por ellos, por los que están en eminencia, pero sin desesperación, sin angustia, sino confiando que el Dios del cielo sabe que lo que está ocurriendo en la tierra es su perfecta voluntad. Pues lo que Él se propone finalmente es traer a su Hijo para gobernar todas las naciones de la tierra en verdadera justicia, en verdadera paz y gozo por 1000 años durante el gobierno milenial de Cristo. Y eso conforta mi corazón y eso me da valor para seguir adelante. En conclusión, tú eres responsable de tus pensamientos, yo soy responsable de mis pensamientos. La obediencia a Cristo tiene que alterar mis pensamientos. Es necesario que mis pensamientos tengan un cambio radical. Y lo único que puede producir ese cambio radical en mi manera de pensar soy yo mismo por medio del conocimiento de la palabra. Permitiéndome vivir lo que la palabra de Dios dice, creyendo lo que está escrito. Y ese consejo lo da Proverbios en el capítulo 28. Capítulo 28, es 20, perdón. Me fui al 28. 20, 18. Dice la palabra: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Esto lo que quiere decir, hermano, es que yo debo aconsejar mis pensamientos. Debo darle consejos a mi manera de pensar. Y todos esos consejos se dan y se admiten en mi mente, fortaleciéndome en el conocimiento de la palabra. Porque si hay algún argumento de tristeza, la palabra me ordena cambiarlo por alegría. Si hay temor y desconfianza, la palabra me llama a ser valiente y a confiar plenamente en mi Dios. Si siento un fracaso, un sentimiento de fracaso, me levanto de él y confieso éxito en Dios, éxito en Cristo. Comienzo a predicarle a mi mente la palabra. En Cristo soy más que vencedor. Yo soy una nueva criatura. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo soy la nueva creación de Dios. Yo soy un rey y un sacerdote. Cristo y yo somos una sola unidad en el Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que la palabra de Dios dice que tú y yo somos en Él. ¿Y cómo que funciona? Funciona realmente, hermanos. Pues también Filipenses capítulo 4, que todos conocemos,
pero que muchas veces ni siquiera recordamos y ni siquiera aplicamos a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 4, el verso 7. Dice, leamos desde el 6. Esto es un mandamiento. Esto no es sino un mandamiento de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú más necesitas hoy y yo más necesito? Es la paz de Dios. Así que, amados, si vivo una vida llena de afanes y de desconfianzas, si no he entendido que la oración es el arma que el Señor me ha dejado para que yo deposite en Él con toda confianza mis necesidades, y que cuando oro a Él lo haga con acción de gracias, porque lamentablemente muchas veces nosotros como creyentes somos lo más desagradecido del mundo. Si llueve, renegamos; si hace sol, renegamos. Y muchas cosas que podríamos hablar sobre esto. Pero dice, orando con acción de gracias. Como resultado de la oración, cuando terminamos de hacerlo, la paz de Dios inunda todo mi entendimiento, toda mi mente, y guarda mi corazón, es decir, mi alma, y guarda mis pensamientos, que son una facultad de mi mente, en Cristo Jesús. Por eso, mis amados, el consejo de Filipenses 4:8 debe sernos suficiente para ver un cambio absoluto en nuestras vidas. Un cambio en relación con nuestro trabajo, con nuestro quehacer diario. Un cambio drástico en mi relación con mi familia, con los que me rodean, que es de suma importancia en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 8, en un mandamiento extraordinario, que lleva aquí en la Reina Valera un título y dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es un mandamiento también del nuevo pacto. Los problemas de nuestra vida entonces resultan de pensar lo que no tenemos que pensar, de pensar conforme a la carne, conforme al sistema de este mundo, y no haber aprendido o ejercitarnos diariamente en pensar lo que Dios dice acerca de lo que yo soy en Él. Y cuando nos retroalimentamos con lo que Dios dice que yo soy, usted experimentará un cambio glorioso en su vida. Y aprenderemos sin duda alguna a ser felices en la abundancia o en la escasez, en la dificultad y en el problema, o en la alegría y el gozo que podamos eventualmente tener en esta vida. Aunque repito, que en esta nueva creación, el gozo y la paz son nuestra herencia perpetua en Cristo. Que mi Señor amado nos ayude y que podamos juntos comenzar a disfrutar de lo que es una mente renovada, de cómo funciona la mente de un cristiano renovado en Cristo, y de cómo es absolutamente posible ser felices
en medio de esta generación maligna y perversa que nos rodea, en medio del caos, de la peste, de la dificultad, de todo lo que ha venido sobre la tierra. Porque nuestra confianza no está puesta en los hombres, no está puesta en el gobernante de turno, no está puesta en la pandemia o en la no pandemia. Nuestra confianza está puesta únicamente en Dios. Y en Él descansa mi alma. En Él se conforta mi alma. En Él se goza mi alma. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por haber concluido este tema maravilloso de la mente. Gracias por este cierre, Señor, que tú nos das. Porque de verdad, mi amor, lo que tú nos estás enseñando es que la liberación y la guerra espiritual y muchas cosas que hemos oído no son la guerra que tú planteaste para nosotros. Tú planeaste para nosotros la renovación de nuestros pensamientos y de nuestra mente y la comprensión de lo que somos como seres humanos. Espíritu, alma y cuerpo. Y un alma con 3 funciones: la mente, las emociones y la voluntad. Y hoy nos has enseñado que nuestras emociones y nuestra voluntad son dirigidas por nuestra manera de pensar. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el próximo tema comenzaré a hablar de las funciones del Espíritu. Así que están invitados. Y muchas gracias por haberme escuchado en esta hora. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.